en las comunas que se encuentran en fase de transición. Los pequeños locales y tiendas comerciales pueden atender a las personas, pero bajo estrictas medidas sanitarias, como el acceso restringido de clientes y también el uso de dispensadores de alcohol gel obligatorio. ¿Será suficiente para la reactivación económica? ¿Se podrá sostener? Lo analizamos hasta ahora junto a George Lever, economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, en los días, lo que ha pasado en el sector oriente, en distintas comunas de no solamente la región metropolitana, sino del país, que han logrado dar este paso a paso, es decir, salir de la cuarentena semanal y poder abrir los negocios. ¿Cuál es un poquito la óptica que tiene la Cámara de Comercio de Santiago sobre el uso de medidas sanitarias, protocolos y por sobre todo de poder sostener esta situación, esta positiva situación de levantar las cortinas y poder acceder a los servicios por parte del público? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que es un proceso lento, es un proceso que se tiene que hacer con mucho cuidado, que hay que ir evaluando paso a paso. Es una experiencia nueva a la que se enfrenta tanto el comercio como los consumidores. Es una situación que sigue siendo extraordinaria pese a que se comience a abrir nuevamente algunas comunas y varias actividades económicas que estuvieron cerradas por mucho tiempo. Y por lo tanto hay que ajustar las expectativas de todos los actores, incluyendo las mismas empresas del comercio, a este escenario donde evidentemente los niveles de actividad que se puedan tolerar van a ser mucho más reducidos simplemente por restricciones muy objetivas como el aforo de clientes o el distanciamiento mínimo, los protocolos de seguridad en general que hay que seguir y además, bueno, el hecho de que los mismos, por un lado, hay muchas empresas de comercio, muchos locales que, pese a que podrían hacerlo, deciden no abrir todavía por los temores naturales que puedan tener, y lo mismo pasa por el lado de los consumidores respecto de en qué volumen, digamos, visitan estos espacios de comercio que comienzan a abrir. Claro, y también el comercio hay que verlo en su diferencia, en su heterogeneidad, en términos de que una tienda, una peluquería, por ejemplo, una tienda de calzado, puede restringir el aforo, la gente tiene que esperar afuera, hay un tema también de corresponsabilidad por parte del cliente. Pero, ¿cómo han visto ustedes, George Lever, la situación de lugares que generalmente y normalmente tienen mucha aglomeración? Estoy pensando, por ejemplo, en el barrio Meix de Santiago, en una eventual reapertura, podríamos decir, de Estación Central que podría ser anunciada, esto es condicional, el día de hoy, pasar de cuarentena a transición. Por poner un ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes el poder respetar y seguir todas las normas sanitarias y evitar un cierre de las cortinas? Sí, bueno, esas situaciones son más complejas porque cuando hablamos de comercio que da a la calle, a la vía pública directamente, que no está dentro de un centro comercial, ahí ocurren muchas cosas, digamos, hay mucho movimiento en esos lugares que no necesariamente corresponde a visitantes, a esos comercios, y además, dependiendo del lugar del que estamos hablando, suelen además integrarse actividades de comercio informal. Cuando avanzamos hacia esa línea, evidentemente que el escenario de riesgo se va complejizando porque se hace mucho más difícil mantener esos órdenes que tú mismo mencionabas recién respecto de cómo respetar el ingreso de personas al local, cómo asegurar el distanciamiento entre las personas que están tanto dentro como fuera de ese local, etcétera. Eso es más complejo. Yo creo que ahí se requiere un esfuerzo importante tanto de parte de los locatarios, sobre todo los que son formales, digamos, y de los mismos consumidores, y evidentemente que nosotros pensamos que el esfuerzo de fiscalización debiera estar mucho más concentrado en ese tipo de actividades donde cuesta mucho más y además hay mucho menos registro, hay muchas menos herramientas tecnológicas, por ejemplo, para la misma entrada de los clientes, ¿eh? O sea, no hay posibilidad de hacer controles de temperatura, por ejemplo, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que ahí el rol de la fiscalización se hace, por supuesto, mucho más evidente y necesario. Ahora, me voy a otro ejemplo que ha sido altamente discutido, los centros comerciales, también sinónimo de aglomeración, de mucho público, especialmente en fechas características del boom del consumo, digamos. Han habido algunos centros comerciales que han estado abriendo sus puertas con una capacidad de 15, 40%. Está el emblemático discutido en su minuto
reapertura del centro comercial Apumanque, por ejemplo. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes al respecto? Y si también se aprendieron las lecciones, porque en algún minuto estaba muy en pañal. Aquí ha habido todo un aprendizaje de todos. Se ha ido afinando los protocolos, pero ya pasado el tiempo y los peores minutos, ojalá que no se vuelvan a repetir de esta pandemia, de todas maneras hay un escenario completamente distinto a lo que se vivía, por ejemplo, en los meses de abril y mayo. Sí, pero también es un escenario muy distinto a lo que vamos a ver en un par de meses más también, o sea, un proceso de aprendizaje permanente. ¿Ah? Evidentemente hay que ir tomando las lecciones de la experiencia, de lo que vamos conociendo, digamos, a medida que entramos en estos escenarios que son nuevos, como mencionábamos hace un momento. Y por lo tanto, ese proceso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje no se va a detener hasta varios meses más. Nosotros lo que hemos visto en estas últimas semanas es que efectivamente se ha comenzado a realizar reaperturas de centros comerciales en aquellas zonas que salen de la fase 1 y que pasan a la fase 2 de transición. Esa reapertura ha sido bastante moderada en términos de la cantidad de capacidad disponible. Hay una gran cantidad de locales que todavía no vuelven a aperturar. Y por lo tanto están funcionando con capacidad bastante limitada. Ahí coincido contigo, donde hay que tener ojo, más allá de que, de que se esté funcionando muy por debajo de la capacidad de las superficies físicas, ¿no es cierto?, y comerciales que tienen estos lugares. Hay que tener mucho ojo en lo que pasa en puntos específicos. O sea, podemos tener algunos, dentro de esos centros comerciales, podemos tener algunas tiendas que en particular tienen un atractivo específico o que pueden generar mucho interés de parte del público. Y además, por otro lado, bueno, estamos a puertas de un evento importante para el comercio como es el Día del Niño. Sí. Esa es una gran prueba, ¿no? ¿Lo ven ustedes como una gran prueba de estos protocolos, de esta reapertura parcial que se está desarrollando en algunos comercios? Sí, yo creo que sí. O sea, y de hecho ya se vio durante el fin de semana pasado que hubo un aumento en la demanda importante. Hay que pensar que coincide el Día del Niño con el inicio de la entrega de el rescate del 10% de los fondos de pensiones. Además, en los otros programas que ha impulsado el gobierno de ingreso familiar durante la crisis, lo que ha generado una disponibilidad de liquidez de parte de los consumidores. Tal vez estamos en el punto donde tenemos más recursos disponibles desde el punto de vista de los hogares dentro de toda la pandemia. Entonces, claro, coincide además con la fecha, coincide con la reapertura, evidentemente coincido contigo, es una prueba de fuego que llegó bastante rápido en realidad, porque como hablábamos recién, estamos en pleno proceso de aprendizaje con reaperturas muy recientes, con algunos locales que se van sumando, ¿no es cierto?, a medida que avanzan los días. Así que, claro, yo creo que va a haber que estar muy atentos durante el fin de semana. Las empresas se han ido preparando, han tratado de poner de todo lo necesario para cumplir con los protocolos y más allá de los protocolos formales, digamos, tratar de asegurar a sus trabajadores y a sus visitantes y a sus clientes de la forma en que sea posible hacerlo. Ahora, tú nos comentabas, George, hay negocios que han abierto y otros que no. Específicamente en las comunas estoy pensando en transición. Y lo que hemos podido ir reporteando es que hay muchos negocios que no abren porque no pueden tener trabajadores. Recordemos que una comuna en transición no puede recibir a personas que residan, que vivan en comunas con cuarentena. ¿Esto también cómo lo han visto ustedes? ¿Es una problemática para el comercio en general, no? Sí, por supuesto. No una vez que el local que está dentro de una zona que entra en transición puede reabrir, no basta con eso. Claro, las personas que trabajan ahí tienen que provenir de comunas que también están en transición y eso limita las capacidades de aforo de trabajadores. Pero también hay que considerar que no pueden funcionar a su capacidad máxima. Claro. Aquí probablemente las empresas que pueden tener los problemas mayores son aquellos que operan en locales pequeños, con poco personal, y cuyo personal está concentrado en comunas que todavía están en la fase 1. ¿Ah?
Sí, yo creo que ese es un problema, es uno de los motivos por los cuales una empresa puede estar todavía en una etapa en la que espera a que estén disponibles todas esas capacidades. Y también vemos que algunas empresas, digamos, han quedado en una situación económica tan compleja que están en un punto de evaluar si la reapertura es razonable o no. Es decir, hay algunas empresas que están evaluando si son capaces de volver a abrir por capacidad simplemente económica, porque han tenido problemas de liquidez agudos, o porque han tenido que suspender trabajadores y no es el régimen de suspensión laboral no necesariamente te permite volver a actividad y luego volver a suspender a trabajadores en caso de que haya que volver a cerrar. En fin, es una situación muy compleja. En el caso de las empresas probablemente pequeñas y medianas puede ser más delicado, evidentemente, porque además hay muchas empresas medianas, por ejemplo, en el caso del comercio, que están con problemas de liquidez agudos y que no han podido, por sus características, no han aplicado hasta acá para ningún mecanismo de ayuda a la liquidez. Entonces, esa empresa está en una situación más crítica. George. Y ahí, bueno, sí. Sí, mira, por último, que en los minutos que nos quedan, está la posibilidad que el día de hoy, durante esta mañana, se anuncie para la próxima semana el paso a fase de transición de comunas como Santiago, Estación Central. Está la eventualidad de que se dé ese anuncio debido a los datos epidemiológicos que darían este paso. ¿Cuál podría ser el impacto para el comercio en general de que estas dos comunas dejen la cuarentena durante la semana? Te lo pregunto por el alto nivel de comercio que tienen estas dos comunas, pero además por también las personas que trabajan en otras comunas que ya están en transición, pero que residen en Santiago y Estación Central. Un poco el general de lo que estamos comentando hace algunos minutos. Sí, bueno, son dos comunas importantes, ya sea por su densidad poblacional o por su población flotante, por el nivel de actividades económicas y de comercio en particular que reciben. Bueno, va en la línea de lo que hablábamos recién, estamos hablando de qué pasa en un escenario donde puede haber un incentivo a aumentar la demanda, el caso de lo que hablamos del Día del Niño, por ejemplo. Sí, yo creo que es desafiante, es un paso que en algún momento tenemos que enfrentar de cualquier manera. O sea, hay comunas que son relativamente equivalentes a Santiago Centro, por ejemplo, en términos de importancia en muchos aspectos, y que ya llevan algunas semanas con reapertura. Por lo tanto, pasa a ser un paso lógico, yo creo. Hay mucha interacción entre comunas, entre ya sea trabajadores que residen en una y trabajan en la otra. Y por lo tanto, yo creo que con eso ya se va completando un eje económico importante de la región metropolitana. Pero que claro, como decías tú al comienzo, hay que examinar con mucho cuidado, precaución y sobre todo ir aprendiendo en el paso a paso. O sea, yo creo que aquí hay que ir, lo hemos visto en todas partes del mundo, que hay que ir evaluando. Las medidas no son definitivas en ningún caso, sino que se van evaluando paso a paso y eso lo tiene que hacer el sector público y el sector privado también. Bien, George Lever, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Muchas gracias, buen día. Nos vemos, hasta luego.